Listo. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a ver el chakra número 2. Ya sabemos que se llama Swadhisthana, que es este chakra que, ¿no es cierto?, que nos conecta con toda nuestra parte sexual, creativa, nuestra parte del crecimiento personal, de la sociabilidad. Y entonces ahora vamos a ver las partes del cuerpo específicamente. Su localización de este chakra 2 es la parte del sacro. El sacro, si bien es un huesito, que ahí lo vemos que es justo el que une la pelvis con la parte de arriba de la columna, el comienzo de la columna. Entonces está ubicado, o se podría decir que tiene mucho del 1, porque es un hueso, pero 2 por la zona en la que está, que es como en la zona central, a la altura de los genitales. Entonces vamos a hablar directamente de las partes que son afectadas y sus conflictos. Por ejemplo, tenemos el aparato reproductor femenino, y en el aparato reproductor femenino hay partes que son internas y partes que son externas de los genitales femeninos. En los internos encontramos, por ejemplo, la vagina. Y en la vagina los conflictos, bueno, sabemos que para poder comprender a su máxima expresión el conflicto, tenemos que saber qué función tiene la zona en la que está afectada, ¿ya? Porque si, por ejemplo, así como yo decía, los pies sirven ¿para qué? Sirven para darnos equilibrio, entonces el problema va a partir del equilibrio, de que nos da ¿quién? La parte materna. Entonces así también podemos comparar como que la vagina, ¿cuál es la función? Bueno, la vagina en realidad, la descripción es un conducto femenino que va desde la vulva hasta el útero, donde la vulva es el conjunto de los genitales femeninos que incluye los labios genitales, el clítoris, la abertura vaginal, el orificio uretral, y que es por donde pasa la orina. Si bien la vagina es solo una parte de la vulva, muchas personas dicen vagina cuando en realidad estamos hablando de la vulva. Aparece en la cuarta parte embrionaria del embarazo, y los conflictos de separación sexual o frustración sexual o un conflicto de invasión íntima son los que aparecen en la vagina. Su conflicto, bueno, desde el conflicto de separación sexual o frustración sexual durante el acto, si pudiéramos poner como una frase, ¿no es cierto?, una metáfora para describir ese conflicto, sería algo así como: no estoy en contacto con el ser querido o no estoy en contacto con mi pareja, a pesar de que incluso teniendo el mismo acto sexual, o sea, teniendo relaciones, uno puede estar en desconexión total con la pareja y entonces aparecen problemas en la vagina. Pueden ser conflictos de tocamientos o abusos, en fin. Entonces, en toda esta parte de la parte del zona sacro, lo que vamos a ver es que vamos a darnos cuenta de que todas las partes que vamos a nombrar tienen que ver con una parte sagrada, por eso se llama sacro, es una parte de lo que es lo sagrado para mí. No para todas las personas, lo sagrado es lo mismo. Por ejemplo, si lo sagrado es que respetes mi espacio y eso se ve afectado, entonces esta parte del sacro se va a ver afectada, ¿ya? Porque el sacro, si ustedes buscan en el diccionario biológico, van a encontrar como partes del cuerpo sacro, el sacro por sí solo, ¿ya? Como una parte, como el hueso sacro. Entonces, como hueso sacro, te va a decir que es la parte la que forma parte de mi columna vertebral, lo sagrado para mí, por eso que está antes de la columna. Lo que me sostiene, lo sagrado que me sostiene a mí, es mi parte en conflicto. Y que pueden ser muchos tipos de conflictos con la parte sacra. Conflicto de concepción, de nacimiento, del paso de ser adulto, el convertirse en padre, el de convertirse en abuelo y también la muerte. Entonces, como dije, la vagina es una parte importante de nosotros porque tiene que ver con
con lo que realmente para nosotros es muy importante. Entonces, por ejemplo, bueno, sabemos que los aparatos reproductores son para perpetuar la especie. Es por eso que cuando nosotros no tenemos hijos o no podemos tener hijos, o tenemos un solo hijo, por ejemplo, es que también estamos hablando de algún problema, algún conflicto más bien, algún conflicto, algún bioshock que hace que nosotros pensemos que no nos tenemos que reproducir, ¿ya? Que no tenemos que perpetuar la especie. Hay una necesidad como a largo plazo de asegurar de que todo va a estar bien, una cosa así, porque si, por ejemplo, porque hay algunas personas que sienten que no deben tener hijos, porque hay personas que sienten que solamente pueden tener un solo hijo. Por ejemplo, algunas personas te podrán decir, no, yo quiero tener un solo hijo porque en realidad la vida es muy cara, eh, porque yo vi que mi madre, por ejemplo, y mi padre tuvieron 4 hijos y en realidad apenas los podían sostener y yo no quiero que eso ocurra. Eh, Puede ser también que, no sé, cada uno va a tener su propia argumentación de por qué ese único hijo o por qué ningún hijo, ¿ya? La vida me llevó a eso, mi pareja no quería tener hijos, soy estéril, en fin, me aburrí de intentarlo y nunca lo logré, etcétera. Muchas pueden ser, pero los conflictos van a partir más o menos de la misma esencia, de que algo está detonando, algo detonó, un bioshock que detonó que yo no quisiera perpetuar la especie. Cualquiera de esas alternativas, digamos, que yo nombré, que podían ser muchas las variantes de las respuestas de por qué una persona no quiere tener hijos o por qué finalmente no los tiene, es que debemos buscar en los conflictos de lo sagrado, lo que es sagrado para mí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando unas personas tienen infección vaginal, porque recién hablamos de la vagina, ahora hablamos del útero, cuando a mí se me provoca una infección en esta zona, entonces, ¿qué es lo que pasa seguido de eso? Es que yo no puedo tener sexo. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, una infección vaginal, significa que yo tengo una buena excusa para no tener sexo contigo. ¿Por qué? Porque estoy enojada contigo, porque me dio rabia, porque te metiste con otra, porque no respetas mis tiempos, porque pasamos enojados. Entonces, mi cuerpo reaccionó para que yo no tuviera sexo con mi pareja. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar que las infecciones aparecen justamente por una especie como de rabia que uno tiene, ¿no? Como algo que te molestó mucho, que se convirtió en una infección. Las itis, por ejemplo, todas las itis son con una rabia, un enojo que yo tengo. Por ejemplo, si es otitis, un enojo de lo que yo escuché, si es, por ejemplo, faringitis de lo que yo tengo que digerir, si es una, eh, si es una infección estomacal, también por lo que yo tengo que digerir o tragar, y si es vaginal, es por algo, ¿no es cierto?, por una molestia que yo tengo con relación a la parte sexual. Pero no necesariamente del acto sexual, sino de un enojo con mi pareja, un enojo conmigo misma, pero que tiene que ver justamente con mi parte sagrada, con lo que yo considero muy importante para mí. Y lo vamos a ir dilucidando a medida que vayamos viendo las partes, porque ahí se nos va a ir aclarando cada vez más. Por ejemplo, dentro de las partes, porque lo que estamos hablando ahora, la vagina y el útero, son genitales internos, ¿ya? Lo que está dentro de nosotros. Por lo tanto, lo que está dentro de nosotros es como lo más íntimo que yo tengo,
los sentimientos más íntimos que yo también tengo, que yo a veces puedo incluso tener el inconsciente, no en el consciente. El útero, por ejemplo, es un órgano que es el órgano reproductor de nosotras, ¿no es cierto? Que está encargado, ¿no es cierto?, de la gestación. Por lo tanto, el sentido biológico que tiene del útero es mi hogar. El útero es mi hogar. Es la primera casa que yo tengo. Seguramente en muchos talleres de femenino sagrado y todo eso han escuchado este término, de la primera casa, mi útero es mi hogar. Entonces aquí las enfermedades que tienen relación con el útero son conflictos que están relacionados con perpetuar la especie, la descendencia, porque justamente ahí se anida, ¿no es cierto? Simboliza, ¿no es cierto?, mi casa donde se va a gestar esa nueva vida. Entonces, ahí todos los conflictos que aparezcan ahí van a ser como frustraciones y también, por ejemplo, si mi sagrado, si mi parte importante en mi casa es, por ejemplo, mi habitación, cuando a mí me invaden mi territorio, mi lugar sagrado donde yo estudio, donde yo, por ejemplo, tengo donde yo tengo mis libros, o es invadida, me lo ocupan, sacan mis cosas, entonces es que puede provocar una infección uterina, por ejemplo. Porque me da rabia que invadan mi espacio, mi territorio, lo que yo considero muy importante para mí. Ese es un lugar sagrado para mí en la casa, ¿ya? Porque representa mi todo, mi mundo, mi casa, mi hogar ahí. Por ejemplo, en la Claudia, supongamos que en su oficina es súper importante un lugar donde yo tengo el resumen de todo mi trabajo. Ese también es un área sagrada para mí. Y si alguien la invade, la pasa por alto, me sacan mis cosas, la botan, los ensucian, los llevan de un lugar a otro, también pueden provocarse este tipo de enfermedades relacionadas con el útero. Entonces, no necesariamente es como marcar territorio, es como cuando un animalito orina y viene y orina y marca territorio y ese territorio es invadido, el animal se va a sentir como que le invadieron su lugar, su espacio. Para un humano sería, muchas personas sienten que lo sagrado, lo importante para mí, por ejemplo, es el momento íntimo con mi marido, pero también pero también el espacio que yo les decía, que puede ser físico. Entonces, ahora, como el aparato reproductor femenino tiene que ver con la descendencia, la fabricación de niños, entonces todo lo que tenga relación con esos miedos que yo tengo, de ser mamá, de no poder cuidarlo, a lo mejor de no poder brindarles un entorno protector, una casa, un hogar, como lo simboliza el útero, entonces es que se provocan un montón de enfermedades que van a limitarte a tener hijos, porque es el miedo tan grande, inconsciente, a no poder brindarle esa seguridad, es que uno se imposibilita y puede incluso tener enfermedades como, no sé, como la impotencia, la infertilidad. Mira, ahí voy a poner un ejemplo bien claro. Supongamos, yo me acuerdo haber escuchado en la conferencia de don Eric Corbera que le preguntó a una persona si era casada y él dijo, sí, soy casado. Luego le preguntó, ¿tienes hijos? Le dijo, no. Él dijo, no, no tengo hijos. Y le dijo, ¿pero hubieras querido tener? Sí, lo intentamos mucho tiempo, pero ya no los queremos tener porque lo intentamos muchos años. Entonces él dijo, entonces lo que debes tener, entonces debe haber una memoria familiar, un conflicto que se produjo que a ti te da temor tener hijos, traer hijos al mundo. Y le dijo, no, no creo, no, empezó como así, no, eso es lo que tenía él. Y después empezó a analizar
que efectivamente por parte de la mujer y de él, se dio cuenta que había o madre o padre ausente. Porque muchas veces uno tiene padre y madre juntos, pero la madre trabaja todo el día y el padre no está nunca. Todos los días llega solamente, por ejemplo, a comer y a dormir. Entonces, está en la casa, pero no está ausente. Porque está ausente de todos los problemas que realmente pudiera ver. Por ejemplo, no sé, faltó el gas y quien tuvo que solucionar fue la mujer. Después había que, no sé, resolver algo en la escuela de los niños y no pudo ir el padre, tuvo que ir el padre. Entonces, finalmente, lo que ve el niño, que luego después no puede tener hijos, es que a la madre se le dificultó tanto criarlos, porque siempre estaba sola, porque siempre tenía que arreglarlo todo, porque siempre estaba necesitando de ayuda y nadie le podía ayudar porque el padre nunca estaba, a pesar de que estaban juntos. Entonces es que él decide no tener hijos. Pero eso se le produjo inconscientemente, porque él en la adolescencia sí quería tener hijos, pero era un temor tan grande, heredado, una memoria que tenía de aquello que había vivido, que vio como a la madre se le hizo tan difícil criar un hijo, que dijo, bueno, el inconsciente, ¿para qué vas a traer un niño al mundo si no lo vas a poder cuidar? Seguramente no lo vas a poder cuidar solo. Y en el caso de la mujer pasaba lo mismo, porque a él le preguntaron al hombre, en este caso, en esta pareja. Pero, ¿qué pasa cuando una mujer, por ejemplo, yo me acuerdo que en Calama, yo viví mucho tiempo en Calama, al lado de Chuquicamata, donde las mujeres están mucho tiempo solas y el hombre pasa en faena, y eso también provoca muchos miedos de tener que solucionarlo todo sola. Por ejemplo, en el caso de una enfermera pasa con turnos exhaustos, entonces casi nunca sabe cuándo va a estar en la casa. Y eso significa también que el hijo que se va criando con las personas así que quieren estar, pero finalmente están ausentes, se provoque miedo a tener hijos. Hoy día tú le preguntas a unos jóvenes de 15, 20 años, ¿quieres tener hijos a futuro? No, no, no. Alguna vez sí, pero no, a mí no me den como ese problema. Porque ven como un gran problema cuidar hijos con una sola persona, que se le hace difícil. Entonces, no necesariamente es de padres separados que la memoria, esa memoria te hace te hace hoy día generar unos miedos que los viste cuando eras niño, sino que te das cuenta Madre, de que, ¿sí? a mí, bueno, yo cuento mi historia, yo perdí una trompa y un ovario y me declararon con ovarios poliquísticos y así como súper complejo, que me iba a costar mucho tener hijos. Y hace una semana atrás me tocó el chequeo completo ginecológico y como estoy en la postura de ser mamá, me dijeron que ya no tenía ovarios poliquísticos y que era muy fértil y que mi útero estaba en perfectas condiciones y que todo estaba muy bien. Y yo quedé así como, wow, así como que mi cabeza se sintonizó y mi cuerpo se armó solo el cuento. Así ¿Y sabes como que por qué? todo, sí. Porque los ovarios poliquísticos, por ejemplo, es generar muchas posibilidades de tener hijos. Y Es yo no como, quería en ese hay una entonces, amenaza, sí. entonces uno ya y más y más y más por si acaso, y así, y se vuelve loco el sistema. Pero cuando por fin se te ordena es porque por fin tú te sientes como un poquito más capacitada para hoy día sí recibirlos, no los temores que cargabas de tus padres. ¿Entiendes? O sea, como Sí, en ese cuando entonces decía no, no quiero tener hijos y andar así como lo que pasó con mi mamá, que trabajaba un montón y era un sacrificio tan grande para ella ser mamá. Y hoy en día que sí puedo y tengo todas las herramientas, es como que mi cuerpo se estructuró completo y dijo, y ahora sí lo hacemos y ahora sí nos ordenamos por completo. Y fue como súper loco exacto. enterarme porque
De hecho, la ginecóloga me dijo, si tú hoy quedas embarazada, tendrías gemelos o trillizos porque estás muy fértil y quedé así como, wow. Entonces, tiene que ver con eso. Yo armo mi familia, pero ¿cuál es el recuerdo que yo tengo, po? ¿Cuál es el recuerdo que yo tengo de la formación de la familia que yo conocí? Puede que a mí mi mamá siempre me dijo que sí, que bacán, que tengas tus hijos y todo, pero, pero yo vi el temor que ella sufrió o que ella vivió cuando tenía que pagar las cuentas, cuando tenía que resolver los problemas. La mayoría de la gente o todos posiblemente, quieren estar acompañados cuando tienen un hijo. Entonces, cuando toda esa estructura que uno quiere no se da por temor a que uno ve que la mayoría de la familia, por ejemplo, que tú lo tomaste así, veo sufrir a mi mamá, va a todas las reuniones, mi papá nunca está, claro, llega a la casa, pero en realidad ni se entera, no sabe ni qué pololeo, no sabe cuándo perdí la virginidad, no tiene idea cuándo es la reunión del curso, está ausente, no está interiorizado en ser padre, por decirlo así. Entonces es que uno ve que va a ser difícil llevar esa carga y uno lo toma como una carga. Entonces, es por eso que depende porque para la mayoría de las personas es súper importante armar familia, la familia que sea, con padre, 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 no importa, pero a la mayoría de la gente no le gusta estar sola cuando quiere formar una familia con los hijos, cuando quiere tener hijos. Madre, pero Ujú. yo ahora me he fijado que ningún joven ahora quiere tener hijos. Son Pero muy por eso, pocos po. los que quieren tener hijos. Y ahora menos, porque vienen los virus, porque Claro. estamos en tiempo de virus. Entonces, todas aquellas personas que ahora nacen nuevos miedos. Y por eso es que alguna vez yo escuché, el año pasado, y le comentaba yo a mis hermanos, que yo había escuchado que una tarotista había dicho que con la venida de este nuevo virus, este coronavirus, iba a venir mucha infertilidad. Yo dije que tiene que ver la infertilidad con el coronavirus. Y claro, porque la infertilidad o problemas que tienen que ver con la fertilidad son miedos a no traer hijos a este mundo que es muy incierto, ¿no? Lleno de problemas, lleno de conflictos. Entonces, como está tan lleno de problemas y uno quiere evitarle a esos seres como casi como un gesto de amor, de no traerlos a este mundo a sufrir, y que es muy loable, pero es provocado por miedos que se heredan y por miedos que están surgiendo ahora por estos nuevos desafíos del coronavirus, ¿no? Es incierto, no sé si voy a tener trabajo, no sé si lo voy a poder cuidar, eh, mi pareja no estoy tan bien con ella, etcétera, o sea, muchas cosas. Entonces, es que hoy día, claro, claramente van a empezar a ver cada vez más personas con problemas en la zona genital y de infertilidad también. El miedo se va a sentar y es lo más probable que dure varios años. Ya llevamos casi 2 años en esto y no sabemos cuánto tiempo más va a durar o si esto va a volver. Y esas incertidumbres que uno no las puede resolver, las toma el cuerpo. Entonces, Madre, ¿sí? una consulta. Hay un estudiante de 15 años que yo le hago clase y Ajá. el otro día me llamó mucho la atención que la mamá le dijo como chiste, así como, ay, espero con ansias cuando traigan mis nietos. Una cosa así fue el comentario. Ya. La cosa que ella se pegó en la cabeza y dijo, y golpeó la mesa, yo ya te dije que no quiero ser mamá, yo ya te dije que no quiero tener hijos, yo ya te dije que no soy capaz, y deje de molestarme con eso, y se paró y se fue. Y me llamó mucho la atención la agresividad con la que ella hizo valer su opinión, pero tiene Ujú. 15 años, o sea, ni siquiera es que Imagínate. tenga que cuidar a su hermano, pero me llamó la atención la ira. Y en ese aspecto yo le pregunto, ¿será necesario como algún trabajo adicional con ella o hablarle de otra forma? Porque pienso que si ella lo interioriza mucho, quizás se vuelva infértil o se enferme al respecto
porque está generando una Claro. rabia, un resentimiento grande con eso. Y además los ciclos menstruales también pueden cambiar, porque todos los líquidos que nosotros tenemos, acuérdense que este chakra es el número 2, es de los líquidos. Y los líquidos también están en, no sé, en el llanto, o sea, perdón, en las lágrimas, llanto, en la sudoración, llanto. Cuando hay exceso de sudoración, es llanto. Exceso de flujo menstrual, llanto. Entonces, exceso de flujo vaginal, llanto. Exceso de cualquier fluido que salga, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo es llanto. Por lo tanto, también se desarmonizan los ciclos menstruales, aunque ella no tenga hijos y aunque le falte muchos años, puede desarmonizar esos ciclos. Entonces, y venirles con mucho dolor, porque significa que cuando tú, por ejemplo, te estás en descanso, porque el ciclo menstrual es un descanso, un reposo, y va eliminando lo que no nos sirve. En ese momento es que nosotros deberíamos ser mucho más reflexivas de esto, porque esos días son justamente de bajar la revolución de lo que estamos haciendo. Nunca deberían ser, los días nunca deberían ser para una mujer igual. Uno debería respetar un poco más esos ciclos, que son sagrados. Son ciclos sagrados. Ese ciclo sagrado debería respetarse de mayor descanso, mayor reflexión, bajar, o sea, mayor reflexión no como pensar, sino como reflexionar de que necesito descansar y que tengo que pausarme un poquito más, y para esos días yo bajar la carga de movimiento. Entonces sería bueno que no hiciera educación física, que no hiciera yoga, que no anduviera en bicicleta. No, pero siempre tiene que ser más bajo. Ya. Más pausado. Hay personas que les llega tan poco, les llega pocos días y con tan poco flujo que hacen todo y ni se enteran. Pero tener más consciente que el cuerpo necesita los altos. Fíjate que ayer yo atendí a una persona que tenía taquicardia. Fue por videoconferencia. Entonces, yo le dije a ella, mira, tú, porque ella hace mucho entrenamiento. Entonces yo le dije que ella tenía que bajar las revoluciones y estarse tomando los latidos, las pulsaciones, para ver si ella lo estaba sobrepasando, porque no estaba respetando el ritmo cardíaco, no lo estaba respetando. Y eso es sagrado para nosotros, es respetar nuestro cuerpo. Por lo tanto, yo le dije, si tú continúas con eso van a volver a aparecer, porque tú puedes tener muy buena condición física, pero no puedes sobrepasar ese límite. Entonces, aquí lo mismo, nosotros como que, por ejemplo, ¿qué cosas son sagradas para nosotros? Los tiempos deben ser sagrados, respetar los tiempos. Por ejemplo, yo siempre les digo a las personas que una de las cosas que casi nadie respeta es el momento de almorzar. Si yo me pongo a almorzar, entonces almuerzo, no veo tele, no me pongo a terminar de ver el video que estaba viendo, no me interrumpe nadie, no contesto llamadas telefónicas. ¿Ya? Si para mí sagrado es el momento que yo trabajo, en este momento, por ejemplo, si alguien me iba a interrumpir, me dijera, lo siento, este es mi momento. Entonces, cuando lo hacemos todo, pero después que yo termine la clase. Lo mismo, en cosas, por ejemplo, de respetar mis decisiones. A lo mejor la mamá, en este caso la niñita, le estaban diciendo, es que cuando tú tengas niños, entonces la mamá le está insistiendo en algo que ella ni siquiera está en el tiempo, o sea, no está invadiendo su opinión. Seguramente la mamá le dice que sí, que cuando vengan los nietos, y ella le dice que no, y ella se lo ha dicho tantas veces que no respeta la opinión. Es como cuando a mí me ofrecían, me acuerdo, pero tómate un traguito, yo no bebo, pero tómate un trago. Y para mí eso es sagrado, que me respeten en las decisiones que yo tengo. Por lo tanto, cuando yo no logro controlar eso y yo, por ejemplo, para mí eso era sagrado y yo vengo y tomo y me curo. Y el otro día amanezco súper mal y rompí lo sagrado que yo tenía para mí. Entonces es que tengo problemas con estas partes del cuerpo, con la parte de la zona sacra. Vasoreductor, vena, sangre, riñón. También, ahora, ¿cuándo es algo sagrado para mí? Por ejemplo, a lo mejor, sagrado para mí es la fidelidad.
Entonces, serle fiel ¿a quién? Serle fiel a la persona con la que yo voy a tener el acto sexual y además conmigo misma. Entonces, muchas veces las personas son fieles solamente con la persona que quieren, con la pareja, pero no consigo misma. También es un conflicto, porque ahí entonces yo mi parte femenina la estoy dejando de lado. Que pasa mucho hoy día con los actos sexuales que tienen que ver, que son casuales. Por ejemplo, todas estas sífilis, gonorrea y todas esas que son infecciones, la infección es porque me dio rabia haber hecho algo que fue sucio en su momento, que yo había considerado que no era sagrado. Aunque las personas digan, mira, cuando la persona dice, no, yo tengo sexo con cualquiera, de acuerdo, es tu opción. Pero si después de eso tú te enfermas, en realidad no lo considerabas que era así como me lo estabas diciendo. Porque la infección viene a decir que tú te sentías culpable por aquello que hiciste. Que estaba ahí como quien dice, teniendo sexo con cualquiera hasta que alguna infección se te pegó. Eso significa que tú en el fondo sí te sentías culpable y sí estabas enojado contigo mismo de haberlo hecho de esa manera que lo hiciste. ¿Ya? Porque cualquier problema que aparezca significa que había un problema, porque no estabas de acuerdo, que rompiste algo sagrado que era para ti. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas sexuales, digamos, en el acto sexual, y porque se sienten mal, por ejemplo, se sienten desvalorizadas, no era la forma que yo lo quería hacer, no me gustó así, y a la vez siguiente lo vuelven a hacer así, y a la siguiente, y tú nunca dices nada. ¿Por qué? Porque a la otra persona le satisface de esa forma. Pero tú no dices nada, van a aparecer problemas en el chakra 2, necesariamente van a aparecer. Y la única manera de decir que no es con alguna enfermedad para que yo por fin te pueda decir, lo siento, no puedo porque tengo una infección, lo siento porque tengo que verme, hacerme un examen, y mientras no pase eso no voy a poder tener. Es como una excusa. Entonces el cuerpo, cuando tú no puedes decir que no, es el cuerpo el que te dice que no a la otra persona. ¿Ya? Igual, por ejemplo, ¿sí? Disculpe, ¿y en la menstruación, por qué duele, a las niñas les duele tanto cuando le llega la regla? Porque uno siente que es fuerte lo que voy a decir, pero uno no está muy... uno siente que ser mujer es doloroso. Por eso duele la regla, que tú sientes que ser mujer es muy doloroso. Sí. Qué fuerte eso. Madre, y cuando son... Yo lo trataré de decir en pocas palabras, pero es más profundo que eso. Es decir, como esto, este ciclo que estoy viviendo, de cambios, constantes cambios que sufre la mujer, ¿Mm? no lo llevo bien. No estoy tan armonizada con eso, porque el ciclo menstrual no debería doler, No. debería solo molestar. ¿Y los No ciclos debería doler. irregulares? ¿Y los ciclos irregulares, madre? Lo Cuando mismo, están igual. todo tiene que Pero, ver con este chakra 2. pero Ya. podemos especificar un poco más esto que los ciclos de cambio no lo llevo bien. Es como que la mujer no está muy de acuerdo en ser mujer, o que tiene rasgos femeninos, medio lesbiánicos. ¿Cómo es? No. Bueno, puede ser también, porque cualquier cosa que tenga que ver con tu sexualidad, digamos, va a ser problema chakra 2. Pero, por ejemplo, por eso que yo decía que todo lo que aparece con dolor es porque yo siento una carga que llevo que es culposa, que no me siento capaz, como se provoca un dolor, se provoca una molestia que tiene que ver también con no aceptar un poco, ¿no? Porque mira, por ejemplo, ponte en el caso cuando, de hecho ayer hablaba también con otra persona que me decía, esta ruptura fue muy dolorosa para mí. Esa es la palabra que ocupó. Esta ruptura fue dolorosa para mí. Entonces, por alguna parte le va a aparecer el dolor porque ella misma ya está diciendo que es dolorosa. No me dijo, tengo rabia que esta relación terminara, tengo pena sino que ocupó la palabra dolor. Es dolorosa esta separación. Entonces, ¿eso qué fue? Un cambio, porque antes estaba en pareja y ahora está sin pareja. Esos cambios provocan dolor. Los cambios
también la menstruación es un cambio de pasar de niña a adulta, enfrentar unos nuevos desafíos. Entonces, como estoy enfrentando nuevos desafíos, a veces es doloroso ser adulta, mujer. ¿Por qué? Porque me siento en desventaja con alguien, que me siento que no soy tan valorada, por ejemplo, en el acto sexual, que no soy muy valorada como mujer. No es que me sienta menos mujer, sino que me siento menos valorada. Y veo que ser mujer a veces tiene muchas desventajas. Puede ser mucho machismo también en la familia, ¿no? Mucho machismo, entonces, Somos claro, exacto, tú lo llevas como una carga ser mujer. Cuando tú ya, aunque lo tengas acá de la boca para afuera, pero internalizado todavía no lo tienes. Claro, en la familia muy machista las mujeres sufren de problemas. Exacto, Sí, exacto, porque te hicieron vivir una desvalorización todo el tiempo, mujer, que se claro. fue marcando por ciclos dolorosos, Mira qué ¿ya? interesante. Ya. Profe, Entonces, ¿sí? y cuando, por ejemplo, cuando llega la menstruación, a algunas mujeres les llega como en la parte del útero acá por adelante. Y cuando el dolor es atrás, porque a mí siempre me duele la parte de atrás como de la cola No, más que el útero adelante. pero los chakras es toda la zona. O Ah, sea, ya. ¿ya? O sea, si tú me dices que te duele la musculatura, no, porque lo que se te proyecta el dolor hacia atrás, pero finalmente es la zona sacra, que es todo por delante y por detrás, Ah, ya. ¿ya? Pero entonces todo lo que uno vive, lo que vive uno con dolor es porque, porque a uno se le hace difícil. Es como, por ejemplo, pongamos en el caso que tú eres secretaria. Entonces, tú como secretaria llegas todos los días, te sientas en tu escritorio maravilloso y estás súper bien, tú eres secretaria o te encanta ser secretaria bilingüe y estás en tu salsa como secretaria. Pero resulta que llega todos los días el jefe y tú empezás a escuchar que sí, que esta secretaria nomás, ella no va a participar en la reunión. Y después llegas a tu casa y te dicen, pucha hija, ¿por qué no estudiaste otra cosa? Soy secretaria, eres secretaria nomás. Entonces tú, algo que te gustaba, a lo mejor tú misma lo empiezas como a cuestionar, pucha, no soy muy valorada por ser secretaria. Ya, es un poco lo mismo con esto como de ser mujer o de ser hombre. Bueno, estamos hablando ahora del aparato femenino, pero en el hombre pasa lo mismo. Cuando tú no eres valorado como femenino o masculino, se provocan este tipo de problemas. Porque hay personas que nacen por ejemplo, con úteros muy grandes, con úteros muy pequeños, con úteros infantiles, todos esos problemas pertenecen a que algo es sagrado para ti y eso fue violentado. ¿Ya? Entonces, como dice, muy buen ejemplo el que diste tú, de una familia muy machista. Uno entonces, la mujer no es muy valorada. Por mucho que yo trato y soy empoderada y no sé cuánto, pero cargo con esa herencia de no haber sido valorada y eso también se carga. Pero se O puede sanar. el hombre dice, que yo quería tener un hombrecito, pero me nació una mujer. Y hay mujeres también que dicen, quiero tener puros hombres. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué definirlo como hombre o mujer? Si el ser que va a venir va a tener que ser feliz con las herramientas que yo le dé. Claro. Y esa herramienta no es para hombres y mujeres, es para personas, para almas. Claro, sí. Entonces, es por eso que en las terapias, si bien hay un lado femenino y un lado masculino, pero de cada alma hay un lado femenino y masculino. Entonces, ¿qué importa si eres hombre, si tienes ambos lados igual en tu cuerpo? Y que hay que equilibrarlo siempre. Porque una mujer también puede tener su lado masculino muy desarrollado y eso no es bueno. Cuando uno solamente se carga en ese, uno tiene que equilibrar ambos hemisferios. Porque la protección y la dulzura son un buen complemento. Pero cuando uno lleva, por ejemplo, que ya los días de periodo menstrual no le digo a nadie, y estoy como así, me da vergüenza que se me pase, me da vergüenza. Es como, te estás diciendo, me da vergüenza ser mujer. No, porque esos accidentes pueden pasar y los soluciono rápido. Punto, es parte de esto, una cosa así, ¿me entiendes? Como no enfrento con tanta
dramatismo, porque yo también puedo ser dramática porque soy baja Lo que pasa es que o por ser muy falta más alta. educación. A los adolescentes, antes que les llegue su periodo, yo creo que falta más educación hacia las niñitas. Y Hay que dar conversarlo, todo lo que estamos conversarlo conversando. mucho. Sí. Conversarlo mucho porque a un niño también yo le tendría que hablar sobre la menstruación de las niñas. Yo le tendría que decir para que la entienda, para que no invada su parte sagrada. Claro. Y no estoy hablando de su parte sagrada como el útero, estoy hablando de parte sagrada, que eso es sagrado para la mujer porque es importante. Entonces, si tú no le explicas nunca a un hombre, cuando un hombre se casa y por fin se enfrenta recién, por ejemplo, a encontrarse con calzones sucios, con menstruación, o ¿qué va a hacer la mujer? ¿Se va a sentir mal cada vez que eso suceda? ¿Entiendes? Entonces, no puede conflictuar tanto esto. Y cuando conflictúa demasiado es que se provocan muchas enfermedades y mucho dolor porque lo llevas como con un peso que no debería estar. La regla se lleva como con una vergüenza. Claro, Cuando ir al colegio, ¿por qué te llegó la regla? Tienes miedo que te manche y todas esas cosas. y uno debería decir, sí, me llegó, no sé qué, mira, me compré esto y no sé cuánto, y una toalla súper buena y que no sé cuánto, y debería hablarse así. Y tengo unos protectores súper bacán y no sé qué, pero uno no lo habla así, como que ese tema no se toca, y menos así como entre niños. Claro. Entonces, La toalla, que nadie me vea, que todo escondido. claro, todo escondido, pues, ¿y por qué? Si hay algo que tenemos que esconder, esa es una parte femenina, no hay que esconderla. Yo estoy hablando de lo que es, de lo que debería ser. Yo nunca lo hice así, porque yo también tenía, bueno, mi padre siempre fue machista y espero que con el tiempo se le haya ido pasando, pero es la crianza que yo tuve, yo jamás escuché una palabra, por ejemplo, de mi padre sobre el tema, nunca, hasta el día de hoy. Entonces, son cosas que hay que ir arreglándolas, pues hay que ir solucionando, salir de ese conflicto. Madre, Ajá. que ahora que comenta eso, mi hijo, el Pipe, usted lo conoce, cuando Sí. estaba en quinto básico, él me contaba, porque él conversaba con sus compañeras, como él tiene 2 hermanas mayores, les decía, yo sé muchas cosas de las mujeres, pero yo tengo 2 hermanas, ¿sí? Entonces ustedes tienen que estar preparadas porque le va a llegar la regla. Él le aconsejaba a las niñas y me hacía reír tanto. Y yo le decía, pero ¿tú qué sabes? Pero si tengo 2 hermanas y una mamá que sé todas esas cosas y yo las veo, yo las escucho, me decía. Claro. Y es muy divertido. Y el papá también, pues mi esposo igual, él va, me compra mis cosas íntimas a mí, las toallitas a mi hija, todo él, como algo súper normal se ve acá en la casa. Porque es normal ser mujer. Sí, Y los es conflictos así. y los conflictos masculinos que también vamos a ver a continuación, también lo mismo. Debe ser normal esa conversación. Cuando no es normal es que yo siento que yo tampoco soy normal. A eso se refería cuando con los dolores menstruales que provocan como, no debería provocar, porque ¿por qué me va a provocar un dolor pasar por esto? No, pues porque es normal, yo lo tengo que saber llevar. Y cuando es muy abundante, son muchos días y mucha cantidad, Es lo mismo, es todo lo es lo mismo, mismo. claro, porque la sangre representa a la familia, representa lo sagrado. Por eso que, por ejemplo, yo creo que alguna vez se los nombré, que por ejemplo hay gente que suicida cortándose las venas, es porque no quieren tener relación con la familia, odian a la familia, no quieren tener ningún vínculo, entonces se cortan las venas. Entonces la sangre representa a la familia, representa lo sagrado, lo importante para mí, lo íntimo. Uno relaciona a veces lo íntimo solo con lo sexual, pero no, lo íntimo tiene que ver con lo que es sagrado para ti. Si tú irrumpiste en lo sagrado para mí, es que irrumpes este chakra, es que invades me invades mi feminidad con mi masculinidad, me invades mi percepción de familia, invades mi privacidad finalmente, lo más íntimo que tengo. Bueno, también, por ejemplo, tenemos las trompas, ¿no? Las trompas uterinas o trompas de falopio que nosotros la conocemos, por ejemplo, ahí necesariamente, como ya es más adentro todavía, o sea, mientras más interno es el órgano, más interno también y más oculto
podría decirse que es el conflicto. Porque si es las trompas, por ejemplo, dice conflicto de una asquerosidad vivida a nivel sexual, en todos los aspectos, que se puede interpretar siempre que represente una afectación a nivel reproductivo, o un conflicto de rivalidad inesperada con un hombre. Se trata de un conflicto de género desagradable y poco respetuoso con insultos y peleas. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga que ver con los genitales femeninos son un aviso de que tú algo no quieres, algo familiar, puede ser la familia de tu pareja o directamente la familia sanguínea, consanguínea, que está invadiendo lo sagrado. Por ejemplo, si tú quedas embarazada, también es algo que vino de afuera, ¿no es cierto? Es como, esto yo no lo quería, para mí era sagrado ser soltera sin hijos, y ahora resulta que viene un hijo, es inesperado para mí, y eso, ¿cómo se llama? Da conflictos uterinos. Hay muchas enfermedades que están relacionadas con esto, y no las vamos a analizar ahora porque son realmente muchas. Yo encontré en el diccionario muchísimas. Entonces, pero todas tienen que ver con eso, con lo sagrado y lo familiar. Los ovarios, por ejemplo, los conflictos son de pérdidas, conflictos de pérdida en un contexto vital y vida, como si se tratara de una pérdida de un hijo. Puede ser la pérdida de un amigo, la pérdida de un ser muy querido, incluso una mascota. Entonces, por eso que también cuando hay personas que, por ejemplo, ven una amiga que se fue y el ciclo menstrual se alargó, se acortó, o incluso te han dado cuenta que cuando muchas mujeres viven juntas un rato, los ciclos menstruales se coinciden en el periodo, se va como ajustando, entonces es porque están en sintonía, porque van encontrando ese ajuste, esa sintonía entre ellas. Pero cuando uno se sintoniza tanto, entonces es que también está muy desintonizada, porque siente como la lejanía de la amiga, o la pérdida de una pareja, o la pérdida de una mascota como una pérdida, y entonces son los conflictos con los ovarios. Y bueno, si es el izquierdo es de reproducción, y si es el derecho es un conflicto de atracción de un hombre, imagínate, hacia un hombre, hacia un macho, dice acá. Porque acuérdense que el lado derecho es lo masculino y el lado izquierdo es lo femenino. ¿Cómo sería eso? No me queda muy claro. Cuando el conflicto es en el ovario izquierdo, dice en el diccionario, es un conflicto de reproducción, netamente que tiene que ver contigo, con lo femenino, con la si eres fértil o no tú, como mujer. Pero si en el ovario derecho dice que el conflicto es por una atracción a un hombre, a un macho, dice. Dice, tal cual, dice conflicto de atracción del macho. ¿Ya? ¿Cómo? Por ejemplo, porque hay gente que tiene un ovario malo nomás, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Camila? Claro. Ya. Entonces, depende de qué ovario es el conflicto en el que tienes. Entonces, el conflicto en este caso va a ser con un hombre, no va a ser contigo misma. Ah, ok. Porque el que es contigo misma va a ser con respecto a tu reproducción. Pero así como yo voy a ser mamá, sí soy fértil, sí soy una mujer capacitada para tener un hijo, pero en el caso del ovario derecho, dice acá, que es por una atracción a un hombre, a un macho, dice, que tal cual, atracción del macho. Ni siquiera dice como del sexo opuesto, sino que a un macho. ¿Qué pueden ser? No sé, por muchos, porque dice por atracción. O sea, no te sabría decir qué tipo de conflicto, no se me ocurre ninguno en este momento, pero por ejemplo, puede ser que tú estés atraída por el esposo de tu amiga.
y te empieza a fallar el ovario derecho, po. ¿Me entiendes? Y eso es un conflicto grande porque a tu amiga la quieres, ella es casada, no puede surgir ese amor, pero sin embargo, esa atracción, pero sin embargo surgió, po. Claro, porque yo tuve una ruptura del ovario derecho por un folículo que rompió el ovario. ¿Ya? Y tuve ahí una operación grande y todo el deseo. Pero pero tratando como de recordar, en ese momento yo tenía una pareja, un pololo, pero ¿Y querías estar con él? sí, pues, sí quería estar con él. ¿Y te hacía mal? Sí, creo que sí. Sí, porque yo tenía como muchos celos con él. Mira, yo ayer a la persona que atendí, recuerdo que ella me dijo que le dolía esta separación, la separación que tuvo, la ruptura. Y me dijo, pero todavía me siento atraída por él, todavía me gusta estar con él. A lo mejor algo por ahí tiene que ver, porque si bien o tú estabas con él y a lo mejor sentías que realmente que no debías estar con él, porque no te hacía bien. Hay gente que dice sí, pues no se expresa así. No, yo sé que sé que tengo esta relación, pero no me hace bien porque la relación es media tóxica. Entonces, ¿dónde se puso esa toxicidad? En el ovario, Ah, ya. ¿entiendes? Entonces, siempre de alguna forma, y volvió Francine, qué buena. Siempre de alguna forma el cuerpo te avisa que está desconforme con lo que está viviendo. Claro, porque lo único que lo podría asociar yo en este momento, porque era una bonita relación, de hecho, todas las personas que nos veían era como, oh, qué bonito, ojalá duren siempre, bla, 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 bla. Pero en ese momento yo me acuerdo, ahora, ya tiempo después, yo me desconecté mucho de mí misma estando con él, porque él era como mi mundo. Camila, tú acabas de decir una frase clave en esto. Mm, La gente, sí, ¿quiénes? sí, Nos veía como que era una pareja súper bonita. sí. Y a la que le tiene que gustar es a No, y ti. yo Tiene que igual estar bien sentía a ti. que lo quería mucho, lo amaba y era como todo para mí. Y con el refuerzo de la gente que nos decía que nos veíamos tan bonitos, que bla, bla, bla y todo eso, pero en el fondo yo ahora viéndolo, fue en la etapa que yo más me desconecté de mí misma. Ahora viéndolo ya, años después. Y Y claro, podría asociarlo quizás con eso, porque el conflicto con él era como que yo lo elegía a él en vez de a mí. Una cosa así. puede ser, Mm, puede ser que sea así, porque tiene que ver con el masculino o tu parte masculina. Pero acá dice específicamente del macho, dice, no de tu parte masculina, dice del hombre. ya. Como que tú te sentías, ya, entonces el conflicto va por ese lado. Y reconocer, y yo he hablado contigo, me recuerdo a conversaciones que he tenido contigo donde tú me has dicho que como que ahora te querías enfocar en ti y ya no tanto como o en no dar todo hacia la otra persona para complacer a la otra persona, porque el chakra 2, acuérdense que una de las cosas de las características personales era que la persona fuera conformista. Esa es una dificultad del chakra número 2. Cuando uno es conformista en la cama, en las decisiones, lo que sea, el chakra 2 afecta. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, ay, me encanta tener sexo con mi marido, pero siempre hacemos lo que él quiere. Nunca yo he probado de lo que yo quiero, o nunca he descubierto lo que realmente a mí me hace feliz, o nunca he tenido un orgasmo. ¿Entiendes? Entonces, los conflictos se viven de diferente manera según tu shock, tu bioshock, que lo sintió en ese momento. Porque tú necesitabas otra cosa, porque hay gente que puede vivir eternamente con la misma pareja, nunca está tan contenta ni tan enamorada, pero bien, está bien para mí. Y eso es el conformista, pero entonces esa parte vas a tener, con ese conformismo vas a tener que aceptar entonces que enfermedades pueden venir con el chakra 2. Se compensa, digamos, con este tipo de dificultades.
Y vamos a hablar, ¿más preguntas de esa parte? Ya, el aparato masculino, bueno, el aparato reproductor, yo acá no, en el apunte no quise involucrar las partes afectadas de los órganos externos de la mujer, que son muchos, son los labios, genitales, la base, no me acuerdo, son varias partes que, ay, creo que a lo mejor las anoté yo aquí. Claro, mira, por ejemplo, en la parte de los genitales externo femenino, el monte de Venus, labios mayores, labios menores, las glándulas de Bartolino y el clítoris. Todas esas zonas son externas, ¿ya? Entonces también el hombre tiene sus partes internas y externas. Las internas son los testículos, los conductos del epidimo, los conductos espermáticos y la próstata, y las vesículas biliares. Y los externos son el escroto y el pene. El escroto, que es la bolsita donde van los testículos, y el pene. Entonces, como son muchos, yo nombré solamente lo que generalmente uno más escucha que está dañado. En el caso de los testículos, van por lo mismo, fabricación de los niños. O sea, todo lo que hablamos de lo femenino también se proyecta en lo masculino en los testículos. Pero, por ejemplo, quistes o tumores son conflictos de seducción, que esos son los problemas de los hombres. Conflicto de seducción, atrofia testicular, que es un conflicto de pérdida por una partida de alguien, o de un conflicto sexual feo con una mujer. Y bueno, y la próstata también, eso es lo que más uno escucha, ¿no? El sentido biológico sería, la próstata produce parte del líquido seminal encargado de proteger, por lo tanto los conflictos que va a provocar la próstata tienen que ver también con eso, con la protección. Conflicto de que necesite ser más competente, dice, conflicto de necesitar ser más competente con mi mujer, probablemente porque ella es más joven que yo. Entonces, también conflictos de castración. Hay hombres que son castrados solo con palabras. Entonces, si tú todo el tiempo le estás diciendo a un hombre que no sirve para nada, que no es un buen proveedor, que nunca se va a buscar trabajo, que no es suficiente, ay, nunca dices lo que piensa, etc. Y eso se ve en cuando un hombre tiene problemas a la próstata, inmediatamente uno va a ver la relación de castración de alguien, no necesariamente una mujer, puede ser de la madre, del padre, de una pareja, pero, por ejemplo, si una mujer le dice frases como, si no haces esto, no hay cama, entonces son frases que van castrando a un hombre. Muchas mujeres también castran a los hombres cuando le dicen, si tú no pagas la pensión alimenticia, no ves a los hijos, ¿cierto? También hay otro tipo de castración que es eso, ¿no? Como, si no me das esto, yo no te doy lo otro. Esos son los problemas de próstata y por eso que hay tantos problemas de próstata hoy día. Madre, mi papá fue muy mujeriego, ¿ah? Tengo varios hermanos fuera del matrimonio. Y él se ha operado tres veces de la próstata, 3. Mira. Y hasta tuvo un pequeño quiste ahí. Tiene nada que ver con eso, con la parte de macho. Mira, sí, también dice más abajo, en el mismo desarrollo de lo que ya les pasé, la punta de la próstata, dice, también es un conflicto de sentir que se vive una sexualidad fuera de la norma, como una pareja formada por un señor de 60 y una chica de 25. Conflicto del viejo verde, dice. Conflicto de divorcios en los que la sexualidad paterna es ensuciada. Justamente, güey. Viejo verde. Ya. Entonces hay un conflictos generales, pero también hay conflictos de castración, y ahí vienen varios. ¿Ya? Conflictos de pérdida importante en la familia, también. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que ver más o menos qué conflicto, ¿no? Pero tiene que ver con esa masculinidad, ya como una masculinidad exacerbada. ¿Ya? Y los conflictos del pene, por ejemplo, son conflictos de desvalorización sexual con humillación, deshonor, tendencia a la mortificación. Mira, pequeños penes, conflicto transgeneracional o proyecto
de sentido en relación a la sexualidad. Un macho alfa en la familia que acobarda al linaje masculino. Conflictos en el que hay un gran estrés por el embarazo. Wow, cuando hay muchos, qué loco, cuando hay un macho alfa dentro de la familia, dice acá, que acobarda el linaje masculino, surge hijos con pene pequeño. Bueno, ahora vamos a hablar de las venas y la sangre, que es más o menos lo mismo, porque es lo que corre, el líquido de esto. La sangre, ya les dije yo, que significaba, son conflictos de desvalorización, pero que tienen que ver con el seno de la familia. Entonces, por ejemplo, varices, ¿no es cierto? Vemos rápidamente que el problema de las varices es como sostener una situación, pero sostener una situación familiar. ¿Ya? Como, no sé si alguna de ustedes alguna vez ha tenido hemorragia o anemias, pero, por ejemplo, las hemorragias son conflictos que algo me angustia, algo me agobia, algo como que no lo puedo sostener, que me impide ser yo misma, que invade mi vida Últimamente, sexual. hemorragia nasal izquierda, últimamente. Madre. Ya, pero claro, pero eso va con la nariz, ¿o no? Con la nariz. Sí. Ya, mira, todo lo que tiene que ver, bueno, no lo vamos a ver ahora, pero lo que tiene que ver con la nariz, eso como lo que huelo mal, me huele mal, tiene que ver con la nariz. Sinusitis, ya, pero ahora yo te dije que hemorragia, todo lo que es mucha sangre, llorar. Llorar por algo que me huele mal, llorar por algo, una situación que está a mi lado, que está sucediendo y que yo veo que no está bien. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay sangres en la orina. Sangre en la orina, el conflicto es de territorio, mi familia invade mi territorio, pero sangre en las heces, en la caca, el conflicto es como un conflicto que se vive de una manera muy intensa, un conflicto asqueroso. Todo lo que tenga que ver con las fecas tiene que ver con cosas asquerosas que pasan en la familia. Conflictos. Por eso que, por ejemplo, cuando tú varios días no haces, hay algunas personas que por varios días no hacen, ¿cierto? No defecan. Y cuando logran defecar es como, wow, es como me liberé de eso. Esa misma sensación es como algo asqueroso está pasando, algo feo está pasando y lo retengo, hasta que por fin lo libero. Entonces, habría que ver, por eso que me gusta que cuando ustedes me vayan diciendo casos, ahí se me va ocurriendo de qué ejemplos darles, porque yo lo tengo bien claro en mi cabeza, pero cuando ustedes me dan ejemplos, entonces podemos profundizar un poco más. No sé si alguien ha tenido sangre en las fecas, pero eso es provocado por una inflamación del intestino. Y el intestino siempre es el chakra 1 si es colon. Pero es por cosas que uno retiene todo el tiempo y son difíciles de digerir y más encima son... La palabra asquerosa es una buena palabra para decir este problema. Algo asqueroso sucedió en la familia y me perjudica. Lo siento mal, lo siento como un pez. Madre, ¿Sí? ¿y la sangre en la orina? Y la sangre en la orina es conflictos del territorio relacionados con la familia, como mi familia me invade mi territorio. Mi familia no... Pero solo con la familia, ¿por qué pregunto? Porque yo de las 2 veces que se me ha roto la uretra de un día para otro, que me han dado esas infecciones renales feas, ha sido conflictos con mi entorno laboral. Es como Pero me han sometido a tanto agobio, que es como que me enfermo para salir de ahí. Yo lo tomo así, sí, como acá huida, dice, es como una forma de huida. sí, pero tú acabas de decir la uretra. Esa es otra parte. Ah, ya. Ya, y además dijiste otra cosa más, no sé cómo lo nombraste. Pero dice que el sentido biológico es eliminar parte de la sangre, parte de la familia, porque la sangre representa a la familia, a través de la orina, y para marcar territorio. Entonces sería como para marcar territorio donde me encuentro, porque
sería como como, hacerte valer en su posición ahí. claro, de hecho las 2 veces que me he enfermado feo del riñón, que se me rompe la uretra y orino sangre, es cuando me he sentido invadida con mi deber y me están obligando a hacer algo que no quiero en lo laboral. Eso me ha pasado, me están obligando, así como si no lo haces, te echamos, una cosa así. No te sientes cómoda en ese espacio. Claro, Exacto. Ya. Acá hay muchas cosas que van a decir, pero acá el libro propone que es el sentimiento o la descripción de las personas que fueron analizadas. Esto se repite y se repite. ¿Ya? No es 100, yo pienso que no es 100% descrito de una manera, o tendrían que aparecer todas las descripciones de todas las personas que lo relataron, pero tiene que ver con el territorio y la familia. A lo mejor para ti, estar bien en el trabajo, porque por ejemplo yo decía que cuando estaba en la escuela yo le decía a mis niños que eran mi familia. Acuérdense que el sentido biológico tiene que ver con la madre y lo que simboliza la madre, en este caso la familia, lo que simboliza la familia, ¿ya? Ya. Vamos a ver por último el riñón. El riñón, si bien ustedes lo van a encontrar en muchos libros, en el chakra 1 y en el 2. ¿Ya? El riñón es un órgano que es importantísimo en este chakra, porque nos habla de los miedos y las culpas a la vez. O sea, ustedes van a encontrar conflictos de desvalorización graves en el riñón por miedos profundos, pero también por sentir que hay una carga emocional de culpabilidad grande también. Voy a leerlo. El riñón lo que hace es filtrar, dice, encargado de filtrar la sangre y producir y eliminar la orina. ¿Ya? Por ese sentido de filtración y eliminar la orina es que está asociado al chakra 2. ¿Ya? Pero, como tiene muchos conflictos de desvalorización, por miedos surgidos, es que está asociado al chakra 1. Entonces, por ejemplo, en la medicina china van a encontrar en libros asociados al 1 y en otros asociados al 2. ¿Ya? Yo lo nombro en el 2, pero también es del 1. Conflictos de desvalorización, conflictos de líquidos, de fluidez, de miedos al fracaso, de críticas, de vergüenzas, bueno, y ahí cada parte, por ejemplo, problemas existenciales, de quién quiero ser, de para dónde voy. Cuando tú, por ejemplo, tú naces con problemas renales, son con miedos heredados y culpas heredadas también, ¿ya? Problemas de no saber muy bien elegir. Las personas que tienen problemas renales, por ejemplo, les cuesta mucho decidir qué estudiar. Les cuesta mucho decidir qué hacer con sus vidas. Les cuesta mucho decidir o elegir a una pareja definitiva. Les cuesta mucho, ¿por qué? Porque sienten miedo a equivocarse, sienten miedo a fracasar, sienten miedo a no... sienten miedo a no poder enfrentar esos desafíos que le trae la vida por esa decisión que tú puedes escoger. Entonces, generalmente se quedan en una zona de confort y les cuesta mucho decidir. Yo pregunto, ¿tienes problemas de riñón? Ah, ya, entonces seguro que hay pasado por una o dos o tres carreras, o una o dos o tres opciones en pareja que nunca te terminas de decidir, de pololeos largos y nunca quieren terminar, o cambian mucho de pareja, todo lo contrario. Bueno, acá este órgano nosotros lo vamos a estudiar bastante más en la clase que viene, porque de aquí salen muchísimas cosas que nosotros vamos a tener que tener muy presente, porque hay muchas enfermedades relacionadas con el chakra número 2, muchas, o sea, desde impotencia, desde
problemas, bueno, en la vagina, en la uretra, problemas de próstata, ¿no es cierto? Y cuando es con el riñón y con la sangre, todo tiene que ver con enfrentar miedos que están incluso de vidas pasadas. El riñón es un órgano a analizar que generalmente siempre trae muchos coletazos. ¿A qué me refiero? Que a veces podemos ser súper emocionalmente inteligentes, ¿ya? Porque has hecho muchos talleres, porque has reflexionado muchas cosas, pero cuando tú empiezas a analizar el inconsciente te vas a dar cuenta que muchas de esas cosas te van a tirar al riñón, porque el riñón, que lo que hace, filtra la sangre, filtra todas nuestras herencias familiares. Entonces, cuando yo las filtro, me voy dando cuenta que por 1000 talleres que hice, todavía sigo siendo machista. Por 1000 talleres que hice, sigo diciendo frases que me imposibilitan avanzar. Entonces, el riñón, a veces uno no alcanza a estar enfermo del riñón, pero siempre tenemos riesgo de enfermarnos del riñón. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos enfermamos del riñón. Cuando no podemos filtrar, cuando yo no logre separarme mis ideas, mi manera de ser con mi familia, tengo problemas del chakra 2. Y posiblemente pueda tener problemas en el riñón y problemas en la sangre. ¿Por qué? Porque yo reconozco muchas cosas que son de virtudes familiares, pero a mí me ha pasado muchas veces que yo estoy en un entorno y yo me doy cuenta que la amiga que yo tenía, que se portaba de una manera conmigo, por ejemplo, era equilibrada, conversaba sanamente, y después se junta con la familia y empieza como a salirse de toda esa parte, como para encajar en la familia. No sé si lo puedo explicar bien. Es como que empieza, por ejemplo, a opinar cosas que a mí me había dado una opinión completamente diferente, solo para seguir encajando en la familia. O tolera cosas que con frente a mí no toleraría, pero con la familia sí la pasan a llevar, y ella, para encajar, entonces sigue haciendo cosas o diciendo cosas que realmente no las piensa en profundidad. Entonces lo que hace el riñón es filtrar la sangre, filtrar las cosas familiares. Si yo logro filtrar bien, si yo logro ser la misma cuando estoy con mis amigas, soy la misma cuando estoy en el grupo terapéutico que tanto me gusta, y soy la misma frente a mi familia con las mismas opiniones, no me voy a enfermar del chakra 2. No voy a tener problemas ni de sangre, ni de riñón, ni de nada. A mí me pasa Porque, eso con mi familia. ¿ah? A mí me pasa eso con mi familia. Antes como que me quedaba callada con todas las cosas porque no, o sea, siento que no encajo bien ahí. Me quedaba callada como para complacerlo y que no hubiesen peleas, discusiones, ya como que me mantenía al margen. Y ahora me diagnosticaron casi trombocitosis, quedé como justo al límite, así que no lo podían tratar. Y de ahí en adelante no lo cambié. Cuando me fui a vivir sola y cuando ya volví acá a la casa, cambié totalmente. Entonces ahora digo lo que yo opino, lo que pienso, las cosas que se podrían hacer. Y claro, ahora están los conflictos, pero estoy siendo yo, como también soy con mis amigos, y me estoy siendo más fiel. Exacto, mira, ahí tú acá, a mí me encanta cuando ustedes ponen ejemplo porque así yo puedo explicar mejor. Cuando tú haces eso, lo que estás diciendo es marcando tu territorio, que es tu territorio sagrado, tu territorio esto es lo que yo pienso, y no quiero dañar a nadie, pero es lo que yo pienso, es lo que yo soy. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo hago eso, marco mi territorio dentro de la familia, dentro de mis amigas, dentro de mi grupo de trabajo. Porque cuando yo me dejo pasar a llevar, estoy siendo la conformista que estaba explicando antes, estoy siendo la persona que no crece, porque yo debo ser la misma en toda parte y debo sentirme bien en todas partes, incluso a costa de los que se sientan mal por mi manera de pensar o porque nunca antes me habían escuchado dar mi opinión y ahora la estoy dando. Pero entonces tengo que siempre poner el equilibrio con la dulzura. Este chakra es de la dulzura, por lo tanto, Swadhisthana significa dulzura, hogar de lo dulce. Por lo tanto,
Yo necesito poner mis ideas en mi familia y en mi entorno, pero sin dejar de decirlo bien, sin dejar de invadir el territorio del otro tampoco. Y ese es el equilibrio perfecto. ¿Ya? Porque yo pone esa misma situación, pero en un acto sexual, por eso mismo cuando estoy con mis amigas, te vas a dar cuenta que necesitas marcar tu territorio, necesitas decir lo que piensas y lo que sientes, porque también este chakra es de lo que me gusta, del placer. Por lo tanto, el placer es es necesario analizarlo, de que yo necesito el placer de la conversación que yo quiero tener, el placer del acto sexual como yo lo quiero tener, el sociabilizar, el placer de sociabilizar como yo quiero sociabilizar y no como el entorno me lo dice. Eso es difícil de hacer, pero para poder sentir más placer es necesario. Es como que te sientas a la mesa. Por ejemplo, yo soy vegetariana de hace más de 25 años. Y a comienzos, cuando yo me senté en la mesa de alguien, era como que se llenaban de problemas porque ¿qué les sirve a esta persona? ¿No es cierto? Pero ese es su problema porque así lo enfrentan ellos, no es el mío. Yo lo que puedo hacer es, por si acaso, llevar otra cosa, compartir una cosita, por ejemplo, una once, yo llevo un poco de palta y tomate y los pico cuando yo vaya. Entonces, a la hora que todos se sirven, por ejemplo, jamón y embutidos, yo saco de la palta y del tomate y sería, pues, no hago ningún conflicto, pero estoy solucionando eso y no voy en conflicto con aquello. Ni tampoco impongo mis ideas porque no fue necesario. Porque yo lo puedo solucionar a través del compartir y ser dulce, de compartir lo que lo que a mí me gusta y lo que yo puedo, lo que yo puedo comer. Entonces, asimismo, por ejemplo, hay mucha gente que le molestan mis canas y me he dado cuenta que les molestan. Yo sé que al dejarse cana uno se agrega 10 años más, pero ese no es mi problema. Si para los demás es problema, yo no cargo con ese problema. Y si me dicen, ¿por qué no te tiñes el pelo? Porque a mí no me gusta eso. ¿Entiendes? O sea, te lo estoy resumiendo porque no sé por qué la gente se conflictúa con eso. Pero no es mi problema. Yo tengo que separar eso. Ese conflicto no es mío. Entonces, cuando yo separo mis ideas, lo que yo soy, de lo que piensa el resto, entonces por fin mi filtro del riñón lo hace bien. Porque yo estoy marcando mi territorio sagrado, mi territorio donde yo no quiero que lo invadan. Y no voy a dejar que lo invadan, a pesar de lo que sea. Pero voy a tratar de solucionarlo con la mayor dulzura posible, esa diferencia. Ahora sí, pregunta, porque ya pasamos al 3 y ya estaríamos con el 3. Ya. El 3 ya sabemos que es el manipura, ¿no es cierto? En el plexo solar van casi la mayoría de los órganos. Acá el órgano que nos faltaría es el vaso, que pertenece al cuarto chakra. Y nos falta la piel, que es otro órgano, pero también pertenece al uno y a todos, en realidad, la piel. Pero acá ya nos vamos a concentrar en que más o menos las partes del cuerpo que van siendo afectadas en este chakra son prácticamente la de la zona alrededor del estómago, ¿no es cierto? Intestino delgado, intestino grueso, páncreas, estómago, hígado, vesícula, músculos. Ya. Ahora, ya sabemos que esta parte es el centro del poder. Por lo tanto, este chakra va a tener que ver bastante con mi personalidad, el desarrollo de aquello, la valorización que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de mi crecimiento de personalidad, de carácter, de imponerme, del yo puedo, yo soy capaz. Entonces, por ejemplo, el intestino delgado, ya analizamos el grueso en el anterior, que es el colon, por lo tanto acá no lo vamos a analizar. Pero el intestino delgado, acuérdense que acá tiene que ver todo con lo que yo digiero. Cuando algo me pasa, yo tengo que digerir esa situación. Por lo tanto, si a mí se me dificulta digerir la situación, es que van a aparecer problemas con todo esto que está aquí. Si yo digiero por ejemplo, yo digiero una situación
donde me cayó, como dice uno, patada en la guata. ¿Dónde fue esa patada? A cualquiera de estas partes. El hígado como enojo, ¿entiendes? Por ejemplo, el hígado o la vesícula tienen que ver con eso, ¿no? Como con una rabia, un enojo que ese conflicto vino hacia mí. Entonces, por ejemplo, ya vamos a empezar aquí arriba, tenemos el páncreas, por ejemplo, nombramos ahí cuál es el sentido biológico del páncreas. El páncreas segrega las enzimas más poderosas del organismo y por lo tanto refleja conflictos respecto a lo que no puedo digerir o asimilar. Literalmente así, el páncreas. Y conflictos como, por ejemplo, no puedo digerir esa porquería que vino hacia mí, un conflicto que yo lo siento como algo que realmente me cayó pésimo, ¿ya? Un conflicto de enojo también, ¿no? No soy capaz de digerir esto. Acá nombran mucho el pedazo, no puedo digerir el pedazo. Por ejemplo, ¿el pedazo de qué? Conflictos con los hermanos, el pedazo de herencia, el pedazo de inversión, la parte que me correspondía de tiempo mío, la parte, cuando nombran el pedazo, acá en este libro está como una parte de algo que no pude asimilar, que no puede, ¿ya? Generalmente asociados cuando uno tiene hermanos, asociados con herencias. No me tocó la parte que me correspondía. Eso se refiere con el pedazo. En el estómago los conflictos tienen que ver con, siempre relacionados con la familia, pero con la aceptación. Por ejemplo, no sé, mi mamá, cuando repartía los almuerzos, a mí me tocaba el pedazo más pequeño. Entonces ahí hay un problema familiar grande porque uno ve que hay divisiones, que no son los hermanos tratados de la misma forma, ¿no es cierto? Entonces asimilo eso de una buena manera y me da rabia. Es como, ¿y dónde la concentro? En alguna parte de estos órganos. El estómago, que también lo tenemos nombrado acá, la gente siempre dice me duele el estómago, pero me cayó mal el estómago, pero no sabemos exactamente cuál es la parte que no está funcionando bien, porque el estómago es una parte. Nosotros nombramos el estómago como que fuera todo esto. Y en realidad el estómago, si te das cuenta, es la parte izquierda alta. ¿Te das cuenta? Y el vaso, bueno, el vaso está montadito por sobre el estómago, pero acá no aparece. Y entonces no sabemos cuál es la parte que nos está molestando, pero ya por lo menos sabemos que es en la zona del yo digiero. ¿Ya? Y siempre son conflictos de contrariedad, como que alguien va en contra de lo que yo opino, en contra de lo que yo hago, en contra de que no le gusta mi personalidad, que no le gusta cómo lo hago, que no le gusta cómo yo procedo. ¿Ya? El hígado, por ejemplo, es un conflicto de falta de carencia. Junta hambre, dinero y familia. Acá en todas partes nombran mucho las herencias. Carencias de amor, carencias de reconocimiento, algo faltó. En el hígado algo faltó. Hay molestia y enojo por carencias de algo, carencias familiares. Y la vesícula también es un conflicto de rencor. Todo asociado a injusticias familiares, a conflictos de territorio, mi parte. Yo me acuerdo haber atendido a una amiga que todavía la atiendo, que a ella le sacaron la vesícula. Y ella siempre tuvo que pelear por todo en su casa. Vivía peleando con sus hermanas por el cariño materno y paterno, por la parte que le tocaba, por lo que no le tocaba. Ella nunca fue bien alimentada, me dijo que creo que dijo que hasta muy grande no probó nunca la carne, por ejemplo. Eran siempre patas de gallina, me decía, o siempre le faltaba comida en la casa, siempre faltaba. Faltaba cariño, faltaba cosas para comer, faltaba tiempo para ella, siempre faltaba dinero. Y eso es la vesícula. Y esas son cosas muy profundas porque la vesícula biliaria es una de las tantas que son conflictos heredados muy grandes, así como el riñón es muy importante, la vesícula también acá es muy importante porque son conflictos de territorio muy profundo. Yo no tengo vesícula.
Me la ¿Ah? sacaron- también me sacaron la vesícula. Y ahí te tendrías que preguntar, recordar por qué la vesícula, hay problemas familiares graves. ¿Quién me estaba conversando? Yo, Tania, La Tania. Son conflictos muy fuertes, muy profundos, que son transgeneracionales, son de los más graves la vesícula. Por eso que la vesícula es como que te quieres Yo arrancar. tengo cálculos, pero son inoperables. Y Entonces cada puedes, cierto tiempo me duelen. Pero sí, ya me había dado cuenta que era por la familia, porque me duelen cada vez que paso rabia o porque que uno algo siente es que injusto. es Sí, injusto. es Entonces, injusto y por qué no hacen nada y pa, ataque a la vesícula. Así como que me como un pan y la vesícula así como que ya no quiere nada. exacto. y es Entonces, real. De hecho, yo no tengo la vesícula, pero cuando tengo problemas en la casa me vuelve a doler la zona, aunque ya no la tenga. imagínate. Y viste las palabras que ocupaste, me vuelve a doler la zona. No dijo molestar, no dijo, no sé, la siento de una manera rara. Dolor. Es dolor. Por eso que cuando uno nombra esa palabra, entonces el conflicto se está cargando con un sentimiento de culpa, o sea, como que tengo conflictos contigo, pero aún así me das pena, aún así no te puedo dejar, así no me puedo apartar de ti. Es como que si me aparto, me duele tanto como que si estoy cerca, pero generalmente cuando estoy más lejos es cuando menos duele. Les paso el aviso. Cuando yo con una familia realmente ya la familia es un poquito tóxica o la relación que tengo con ellos, es mejor realmente vivir separados y tener una relación un poquito más a distancia. Porque viviendo juntos no va a funcionar. Sí, Y menos la sanación. sí, eso es lo que me Sí. pasa. Cuando vivía sola estaba mucho más tranquila, todo feliz, pero volví acá y problema. Claro. Entonces hay que ver como que la vesícula viene a recargar, porque si uno lee la vesícula, uno siempre tiene que averiguar más o menos la función que tiene el órgano, porque cuando tú dices, por ejemplo, filtra, ya filtra. Ya sé que yo no estoy filtrando lo que está pasando. La vesícula, por ejemplo, dice que es un pequeño saco excretor situado al final del estómago e inicio del intestino delgado. Tiene función el reservorio para la bilis que va soltando el duodeno cuando es necesaria la digestión. Es decir, que la vesícula ayuda a la digestión, o sea, me ayuda a digerir las cosas familiares. Y si no las puedes digerir porque son demasiado tóxicas, van a ser eliminadas de todas maneras, porque el estómago sí o sí las tiene que digerir. Entonces, cuando yo no estoy logrando, pasan años y años y las injusticias siguen en mi familia y yo sigo pensando que no me tocó la parte que me correspondía de amor, de cariño, de alimento, de lo que yo necesitaba, entonces es que es mejor apartarse un poquito y en ese momento no enfrentar, por ejemplo, si tú sigues viviendo con tu familia y tu familia no te hace bien, tú puedes apartarte un poquito emocionalmente de ellos para no rebatir todo lo que viene, pero lo que sí puedes empezar a hacer un trabajo contigo misma. En el caso de Tania, ¿no es cierto? Que ya Tania dijo eso. Sería bueno que no rebatieras una y otra vez las cosas familiares por ahora, por ejemplo, pero sí vieras cuál es tu postura frente a eso y en eso autoconvencerte de que esa es una buena postura. Como por ejemplo, ya mi mamá, por ejemplo, todo el día me rebate de que yo porque tengo ese trabajo y no sé cuánto, y que por eso, no, como yo no le hago caso a ella, no me va a dar tal cosa. Si tú seguís insistiendo, por ejemplo, con ese pololo, con ese trabajo, yo no te voy a dar un pedazo de herencia, por ejemplo. Entonces lo que uno es ya no rebatir más eso, pero lo que uno tiene que hacer es como ir tomando una postura primero más dulce, una postura un poquito más inteligente,
porque cuando uno se aleja, es como lo mismo que cuando uno está corriendo. Uno corre, corre, corre y se empieza a cansar, y uno dice, voy a hacer un alto para respirar bien, volver a reintegrarme y después seguir corriendo. Eso es lo que estoy diciendo. Toma un alto, no sigas en la pelea constante, familiar, sino que empieza como a generar un nuevo plan de cómo sociabilizar con esa persona. Y eso tiene que ver exclusivamente de cómo te paras frente a los demás, porque el tercer chakra es de la personalidad desarrollada. Entonces, yo tengo que tener autocontrol. Este chakra es del autocontrol. Por lo tanto, yo tengo que enfrentar todo lo que tenga que enfrentar va a ser teniendo un plan. Yo me acuerdo muy bien de una situación que yo tuve que pasar, que a mí me chocaron y tenía la foto, tenía todas las pruebas para que la persona me chocó, el camión se metió por el medio y yo quedé ahí atrapada en el camión. Vieron el juicio. Y yo cada vez que pensaba en la fecha, ay, se me desarmonizaba y me dolía el estómago y se me apretaba todo y yo decía, pero ¿cómo voy a pasar esto? Y recuerdo que justo yo estaba viendo estos temas, entonces hice un plan, hice una meditación, de decir que yo necesitaba el autocontrol, porque cada vez que yo pensaba en eso y que se acercaba la fecha, a mí más me dolía el estómago. Y no quería que estando en pleno ahí con el juez me fuera a doler el estómago, quisiera ir al baño, nada de eso. Po. Entonces, puse bien a vilocita todas las pruebas, todas las cosas, y como unas horas antes de ir al juzgado, hice una meditación, puse a respirar, yo soy autocontrolada, yo necesito control, señor, no sé qué, y empecé la respiración, hasta que mis latidos cardíacos bajaron, pensando en esto, y cuando ya me vi que estaba bien, voy a decir la verdad, que salga lo más apegado a la verdad, que salga lo más apegado a lo que yo pienso y siento y que es correcto. Cuando llegué allá y tenía un plan, yo dije, voy a esperar que esa persona hable todo lo que tenga que hablar. Y a mí me va a dar tiempo de entonces analizar a la persona y luego hablo yo. Bueno, ya tenía un plan en mi cabeza, mientras estaba esperando ahí me empecé a agitar de nuevo, otra vez empecé con mis respiraciones, nos tocó entrar. Y entonces la jueza dijo, ¿quién va a hablar? Y yo le dije, sí, ¿por qué hablé el primero? Ya. Y yo tenía como plan no interrumpir aunque él dijera la estupidez más grande. No iba a interrumpir nunca. Yo ya lo programé así y no me iba a salir de mi plan para estar autocontrolada. Él habló que yo era no sé qué, porque las mujeres siempre manejan mal, y yo dije, este estúpido, pero lo pensaba nomás. Y después dijo que él se había metido bien y que yo no había alcanzado a frenar, que bla, 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 ya. Y ahí, pues, y la tiraba, y habló un buen rato. Entonces dijo, ya, ¿terminó de hablar? Sí. Ya, usted hable ahora. Bueno, resulta que yo venía por la noche que empecé a explicar, pues, pero calmadamente, sabía que me acordaba, tengo que hablar lento, tengo que hablar autocontrolado, ser súper apegada a lo que sucedió y ni siquiera mirarlo a él. Y empecé, pues. Y el caballero, no, eso no fue la verdad. Oiga, el caballero, la señora, mientras habló, nunca lo interrumpió, no interrumpa. Bueno, como le seguía diciendo, jueza, esto y lo otro, y otra vez me interrumpía. La señora dijo, ¿sabe qué? Mire, a ver, páseme las pruebas, señora. Ya, ¿usted trajo pruebas? No, ya. Listo, usted es el culpable y listo. Ya cerró la cuestión. ¿Me entendí? O sea, porque él quedó tan en absurdo y yo tenía un plan de no salirme. Entonces ella como que seguro que hizo sus deducciones. Y más encima yo llevaba pruebas, o sea, ¿para qué hablar más? Yo hablé lo que tenía que hablar, nunca me enfrenté con él, no me molesté, pero me costó. Yo te voy a decir que esa vez fue la primera vez que yo realmente probé lo que yo siempre leía. Entonces, ¿yo qué quiero decirles con esto? Que para este chakra es necesario tener un plan. Si yo quiero tener una conversación que es difícil, entonces es necesario que ustedes tengan un plan parecido al que le estoy dando, porque sí resulta, yo lo he probado después de eso muchas otras ocasiones y se lo he dado a muchas personas. Me acuerdo que otra vez vino una profesora del colegio alemán y ella es alemana y ella
tenía mucha dificultad para hablar en una reunión sobre un asunto muy, muy delicado. Ella nunca me contó el problema delicado, pero me dijo, si yo hablo me van a echar. Yo le dije, ¿te van a echar? Sí, yo estoy segura que me van a echar si yo no hablo. Entonces, ella fue y se hizo un hearing conmigo. Entonces yo le hice repasar más o menos ese día que iba a haber esa reunión, donde nadie más quería hablar. Pero ella dijo, yo tengo que hablar porque yo no puedo seguir con esto. Y entonces, ¿qué es lo que se estaba bloqueando? El no puedo. Pues que dijo, no puedo seguir con esto, el chakra 3. Entonces, no sabíamos qué parte de le estaba afectando, si era el hígado, la vesícula, pero le estaba afectando su chakra 3 plexo solar. Entonces yo le dije, repasemos. Y entonces empezó, dijo, ya, yo voy a entrar a esa reunión. ¿A qué hora es? Ya, ponte tú, me dijo 1 hora. Ya, entonces antes de eso tienes que almorzar, ver que puedas ir al baño después de ese almuerzo. Después hacer la meditación y repasar de que que vas a estar autocontrolada y que vas a necesitar la ayuda de Dios. Ella también creía en Dios, entonces pidió la ayuda de Dios en esa meditación. Empezó a respirar hasta que ella vio que al tocarse el pecho ella estaba con los latidos bajos. Listo. Iba a decir esto y esto, y si alguien la atacaba, ella iba a seguir exponiendo solo lo positivo de lo que ella quería mejorar. Solo lo positivo de lo que ella quería mejorar y que ella estaba dispuesta a hacerlo. Y si alguien te vuelve a atacar, y entonces repasamos. Ya supongamos que ahora viene alguien y te dice, eres una estúpida, no sé qué, y alguien se para y te grita al lado. Tú vuelves a respirar, tú vuelves a centrarte en la meta que quieres, que es hablar sobre ese conflicto y que no está bien y que tú quieres ser parte de esa solución. Cuento corto, ella fue, lo hizo y fue la primera vez que ella se sintió tan poderosa dentro de ese grupo, dijo, porque ella lo pudo exponer sin salirse, previendo cualquier palabra o cosa que la fueran a atacar. Y yo digo, cada vez que alguien quiera hablar y te quiera interrumpir, en ese momento tú respira, pídele a Dios que te dé autocontrol y apegarte a la verdad y a tu plan y volver a enfrentarlo. De ahí para adelante fue otro cuento para ella, yo la felicité mucho y de ahí para adelante yo me di cuenta que a las demás personas les resultaba también. Ante una conversación muy difícil hay que respirar muchas veces cuando uno quiere herir a alguien. Hay veces que uno quiere decirle, ¿por qué no te callas y dejas de decir estupideces? Entonces uno se empieza a concentrar, a partir de ese momento del descontrol, te empiezas a enfocar solo en lo negativo y en lo que quieres convencer a la otra persona. Y eso nunca debe ser tu meta en esa conversación, nunca. Tu meta siempre debe ser que antes de eso tú lo pensaste, porque esa conversación tú la pensaste. ¿Y cuál era tu meta? Tu meta era ofrecer tu ayuda. Entonces debes, mientras la otra persona se irrita, respirar, pedir la ayuda a Dios, respirar y nuevamente, cuando tú veas que la persona se está descargando, seguir y continuar siempre con la meta. Mi meta es ayudar, mi meta no es discutir algo que yo sé que la persona está en la mayor ignorancia y que está hablando a partir del enojo y no de una inteligencia emocional, está hablando a partir de la rabia, del rencor. Pero yo hoy día estoy en otra postura, estoy en la medida de la bondad, estoy respirando, estoy autocontrolada y aunque me esté costando, lo estoy haciendo. Si ustedes practican realmente en la vida diaria esto, de verdad les va a ir muy bien, porque yo no soy la persona más controlada del mundo, pero antes me descontrolaba fácilmente, me enojaba fácilmente y hoy día de tener una fibromialgia ya no la tengo, de tener visión limitada ya no la tengo. Estos lentes me están quedando ya, si bien es para leer nomás, pero a veces leo mejor hoy día porque estoy haciendo mi meditación en los ojos, está quedando como veo mejor a veces sin los lentes. He tenido varias cosas que nunca las he dejado avanzar y que me han dado mucho miedo tenerlas. Y con mi mamá, que también fue terapeuta hace unos años, ella de una operación de glaucoma, que la tenía ya lista, después, a los meses después, no tenía nada en los ojos porque ya no existía esa enfermedad ahí. Y así como María Alexandra también tenía una operación, o sea, tenía cosas que estaban muy mal en ella y ya no las tienes porque las ha trabajado mucho. Entonces, esto ustedes tienen que ser persistentes. Me acuerdo que encontrarme con Loreto y decirme, ¿cuánto tiempo tengo que hacer esto? Yo le dije, mínimo 6 meses o 7, porque para esperar que
la gente se acostumbra, es decir, cuando te acostumbres, te va a acostumbrar y te va a agradar tanto que lo vas a querer que permanezca por siempre. Porque cambiar el estilo de vida, estar sana, es cambiarlo para siempre. Pero por lo menos si lo haces por 6 meses seguidos, es decir, entre meditaciones, la conversación, enfrentar tus conflictos, te vas a dar cuenta de que después te sientes tan bien haciéndolo que ya no te va a dar temor a la siguiente conversación familiar. Ya no va, porque ya tienes un plan. ¿Sí, Camila? Igual quería compartir algo respecto a eso de hacer como una conversación previa a la conversación con la persona. Sí. Que igual, pues con este chiquillo que le contaba la otra vez, que estábamos ahí, como que sí, como que no la cosa. Yo tenía muchas cosas que nosotros nos juntábamos en persona a tomar un café, qué sé yo, y él siempre me contaba de sus cosas. O era como él. Y yo siempre quedaba con la sensación así como de, pero es que yo tengo también cosas que decirle. Y yo también quiero expresar lo que me pasa y todo, y también quiero conversar mis cosas. Entonces yo hice una lista de cosas, temas para hablar con él. Y las iba anotando en la semana, por ejemplo, nos íbamos a juntar el domingo, y durante la semana si tenía algo que yo sabía que era importante para mí, pero reflexionándolo desde la calma, para que en el momento no saliera ni con rabia, ni con pena, ni con nada. Entonces él llegó el día domingo, nos juntamos, y yo le dije, ya mira, hoy día yo quiero hablar, pero yo tengo una lista de cosas que quiero decirte. Y no quiero que Wow. no quiero que tú porque me habla de cosas que él está aprendiendo, porque claro, yo estoy, por ejemplo, estamos como por el mismo camino de la sanación, de todo esto, pero él por el budismo y yo más por el lado como del yoga. Pero yo le decía, ya, mira, yo he aprendido y he sanado estos temas con el tema de los chakras, con el compromiso de mí misma, hablamos del tema del compromiso, de lo que significaba, de lo que había aprendido y como todo lo que había aprendido acá en las clases y un montón de cosas. Y logramos durante, no sé, por las 4 horas que teníamos previstas, logramos hablar todos los temas. Y yo después de Wow. eso logré, 4 horas. Ya. sí, generalmente nos juntamos como de 5 a 4 horas, que son nuestras Wow. reuniones. Ya. Y durante todo ese tiempo logré exponerle todos mis temas. Y Ya. después de eso me di cuenta que ya las 2 semanas siguientes que han pasado desde la última vez que nos vimos, ya no está en mi cabeza como antes. Ya no está, me he podido concentrar mucho más en mí misma, más desde, no sé, pues desde el amor, desde de aprender y de cosas como mucho más resueltas después desde que hice todo eso. Y pude leer las cosas que había escrito y pude hacer todo lo que me había propuesto. Así que me sirvió mucho hacer las notas, pero siempre desde la calma. Exacto. Y eso lo vas a saber que cuando tú, por ejemplo, supongamos dentro de la casa, algo te molesta mucho, sepárate de eso, sepárate de ahí, no digas nada. Anda de tu cuarto o al baño y empieza a respirar. Toma te puedes, porque eso cuando la gente tiene mucha rabia, impulsos de rabia, no puede ir a la pieza o al otro lado y empezar a respirar siempre. Yo pienso que es muy bueno pedir la ayuda de Dios. A mí siempre me ha servido y la pido porque no la tengo en ese momento, entonces la quiero como rápido porque mi día tiene que seguir. Y respire, y cuando siento que mi corazón por fin late tranquila y yo me siento en calma, vuelvo, porque yo sé y he estudiado mucho de que cuando uno pierde el control, tu inteligencia se va a la punta del cerro, desaparece, entonces empiezas a decir cosas que no querías decir, de una forma que no la querías decir, con una expresión que no querías tener en tu cara. Incluso antes de juntarme con él también recé, hice como una pequeña meditación, incluso con el cuenco, así como de respirar bien y que no tuviera ninguno en el estómago, así como lo más calmada posible, y pedir ayuda a mis guías, por favor, guías, no sé qué, o incluso a las piedritas que tengo, a los cristales, a la amatista que me ayudara a transmutar todas las energías que tenía, las emociones, todo como pedir ayuda, y con eso siento que me fue súper bien.
Incluso ahora acordándome, con eso que usted dice, como de irse a otra habitación y de respirar, cuando estábamos en pareja, porque nosotros somos ahora exparejas, o sea, pololeamos, durante ese tiempo que éramos pololos, cuando nos enojábamos mucho, 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 yo me iba a otra pieza y tenía como mi espacio, que era una pieza muy iluminada, con muchas ventanas, abría las cortinas, abría las ventanas y me permitía sacar como todas las emociones y después de eso conversábamos. Y nos permitíamos ese espacio de, ya estoy muy enojada, no quiero hablar contigo, no puedo hablar contigo en este momento, necesito mi espacio social. Y incluso en ese entonces teníamos esos espacios de ya calma y después conversar. Eso también es algo sagrado, mi espacio. Sí. ¿Me entiendes? Mi espacio es sagrado porque cuando yo necesito momentos de calma, y ese es mi círculo sanador, que en este caso, por ejemplo, no estoy en mi casa en este rato, pero es mi altar, es mi jardín, es la construcción de muchos espacios que yo quiero tener de sanación. Y eso también es sagrado para mí. Y la otra persona también tiene que saber cuáles son esas cosas sagradas. Y si no las converso, nunca la va a saber. Nunca va a saber qué es sagrado para mí. ¿Me entiendes? ¿Qué es importante para mí? Sagrado para mí, por ejemplo, puede ser la familia, mi trabajo, o incluso algo súper banal. Pero como es importante, ¿entiendes? Por ejemplo, si esa piedrita para ti te la regaló, por ejemplo, una amiga con tanto cariño y es sagrado y alguien te la rompe, te la bota, está invadiendo eso sagrado. Y también puede afectar alguno de mis partes de mi aparato reproductor femenino o masculino. Es por eso que nunca uno debe restarle la importancia a lo que la persona te está diciendo, pero sí hacerla ver que rápidamente tiene que salir de ese conflicto, porque si no se va a poner como un tatuaje y una cosa que va a dar vuelta y va a dar vuelta y no va a salir nunca de ahí. Y nunca debemos pensar que estamos completamente armonizadas, porque el día que lo pensemos, entonces empezó a invadirnos el ego. Siempre tenemos que pensar que siempre podemos progresar un poco más, ser un poquito más dulce, un poquito más comprensiva, un poquito más bondadosa, un poquito más de algo. Y en eso entonces vamos a estar siempre en la sintonía de querer sanarme, porque el día que piense que ya no necesito nada más, el ego va a empezar a inundar y va a ser otro problema. Ya llegamos justo a las 2. Me encantaría si alguien tuviera algo que decir, algo que contar, algo que preguntar, lo que sea. En el próximo sábado vamos justamente a ver la parte práctica de esto, cómo salirnos de esto, cómo ir enfrentando, porque como ya conocimos las partes afectadoras, el sábado vamos a empezar a mirar algunas enfermedades, las meditaciones que necesitamos para salir de eso, las soluciones, cómo empezar a armonizarnos, y vamos a ver también la parte de la parte completa de la terapia, que esa no la hemos visto nunca completa. Y como ya veo que no nos vamos a juntar, yo la quería postergar hasta que nos encontráramos, pero como tal vez no pase eso, vamos a tener que empezar a hacerla, ¿ya? Vamos a revisar la terapia completa el otro sábado y vamos a empezar a analizar las meditaciones que necesitamos hacer, cómo las vamos a hacer, y ahí vamos viendo. Por ejemplo, ya tengo diabetes, listo, la meditación mejor es estos son los pasos, esta es la manera de hacer la terapia específicamente para eso, cosas así, ¿ya? Preguntas, ¿alguien quiera contar algo? ¿Alguien que quiera terminar de decir algo? Si no, para cerrar, la María Fernanda se tuvo que salir. ¿Puedes dejar de grabar nomás, Rosaraz, por favor?